Hoy sí. Bien, como les mencionaba, estamos en el principio número uno, lección número 4, la importancia de la salvación. Entonces, el objetivo que tenemos para esta clase es reconocer la importancia de la salvación, testificando a los no creyentes de Cristo y mostrando una actitud de obediencia. Entonces, es muy importante que nosotros estudiemos estas doctrinas, este conjunto de enseñanzas, de tal manera que podamos no solo quedarnos con eso en nuestros corazones, en nuestra práctica diaria, sino que podamos testificar, ser testigos de la obra que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas, por medio también del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Padre Celestial. Entonces es bueno de que nosotros podamos realmente dar frutos dignos de arrepentimiento por medio de la obediencia de la palabra. El hecho es de que nosotros en este mundo, pues el Señor nos ha dado una tarea a la iglesia, y todos nosotros conformamos la iglesia, que es la gran comisión, ir y hacer discípulos que den fruto, que es prácticamente la misión de la iglesia bautista Miramonte, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Primero, el material nos muestra un tema un poco extraño, ¿verdad? Que dice maldición sobre los cristianos en el Nuevo Testamento. Bien, de entrada yo le pongo entre comillas cristiano porque un cristiano verdadero pues no va a caer en eso, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hablar un poco de ese tema. Entonces, en la Biblia se nos presenta el hecho de ser malditos o usando la palabra anatema, de lo cual hablamos la semana pasada, que efectivamente también tiene que ver con el hecho de ser quitado de una congregación. Entonces, sí, o sea, puede pasar, pero como les digo, un cristiano verdadero no, ¿verdad? Generalmente permanece. Pero igual, en la palabra nos explica explícitamente eso, que un cristiano puede llegar a ser maldito por un par de detalles que lo vamos a estudiar ahorita. El primero es por no amar al Señor. Entonces, una persona que se dice ser cristiano, pero que no ama al Señor, o sea, al Señor Jesucristo, pues prácticamente, ¿qué está haciendo en el cristianismo, verdad? Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 16. Voy a pedir a un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Amén. Hola, sí. Os os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, aquí nos dice, ¿verdad?, que efectivamente el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito o sea quitado de la congregación. Es una palabra bien fuerte, pero el apóstol Pablo lo está escribiendo, inclusive dice que con su puño y letra, ¿verdad? Lo está haciendo ah, no por medio de una persona que le ayude como secretario, ¿verdad? Sino que él mismo está escribiendo eso porque es algo muy importante para él, la despedida, pero al mismo tiempo dar esta instrucción de que eh, es necesario que nosotros también, pues, como iglesia, pues, no aceptemos las herejías, porque esa sería una herejía, una persona, un cristiano que se dice ser cristiano, que no ama al Señor, prácticamente, no sé, o sea, no tiene razón de ser, pues, no tiene razón de ser. Y bueno, ahí como dato curioso, ósculo santo se trata de un beso.
en esa época, en ese territorio, pues es algo como común, era algo común. Hoy en día, pues en nuestros países no es algo bien visto, no está bien, no está bien, no es culturalmente correcto. Obviamente hay países en donde sí, por ejemplo aquí en América tenemos Argentina y creo que hay otros lugares. Pero igual, aquí es el sentido de un saludo con fraternalidad, con cariño, con amor de cristianos, de hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros, o sea, tenemos que practicarlo no de esa forma, pero sí de una forma sincera, o sea, un apretón de manos, una palmada en la espalda, no sé, o sea, un saludo um, que muestre cercanía, pues, de que somos hermanos en Cristo, que nos amamos unos a otros y nos preocupamos unos a otros. Entonces, bueno, pero el punto era eso, ¿verdad? Era eso. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que el Señor viene, así como el apóstol Pablo predicaba y decía eso hace cientos de años, ah, por allá por el año 600, 400, 500, por ahí, no sé. Eh, perdón, los años 70, 50, 60, por ahí, algo así. Eh, Así también nosotros debemos de estar pendientes de eso, que el Señor viene. Maranata, así sea, ¿verdad? Ven pronto, Señor. Debemos de tener esa expectativa. Ah, no sabemos, nadie sabe el día y la hora, así nos dice la palabra, pero igual nosotros debemos de velar, siempre para que el Señor nos vea haciendo lo que a Él le agrada. Y finalmente la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Amén. Ah, quiero ver, me perdí aquí. Aquí está. Entonces, esa es una de las razones por la cual puede llegar una maldición a un cristiano, según el Nuevo Testamento. También por no predicar el Evangelio de la gracia. Eso es algo curioso, lo vamos a ver en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Este lo voy a leer yo y así vamos a ir, uno un hermano, una hermana, luego uno yo y así. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, o sea, otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Permítame, solo voy a dar entrada. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos ver que también puede existir una maldición a un hermano o a alguien que se dice ser hermano, un cristiano, por esta razón, de que no se anuncie, bueno, perdón, que se anuncie un evangelio, pero que sea diferente al que hemos recibido según las Sagradas Escrituras. Inclusive el apóstol Pablo va bien lejos al decir que más si aún nosotros, por si fuera posible eso, ¿verdad? O un ángel del cielo, imagínense eso. De hecho, eso no es algo imposible, de hecho eso pasó también con Mahoma, por ejemplo. Mahoma, supuestamente el Corán lo escribió por el dictado de no me acuerdo si era Dios o un ángel. Y también hay una religión, creo que son los mormones, que ellos también, José Smith, se dice de que él recibió como revelación de un ángel Moroni, algo así creo que se llama, que le dijo dónde estaban unas tablas de oro, dónde estaban unos escritos, ¿verdad? Y que, o sea, esto pues no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Muy probablemente pasaron muchas situaciones de esta índole, en donde habían personas que estaban predicando un evangelio diferente. Entonces,
ahí mismo se dice que sea anatema, sea maldito, sea quitado de la congregación de creyentes verdaderos. De hecho, esta carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas es bastante fuerte. Es una crítica a ese tipo de legalismo que había por alguna parte en la congregación. Y bueno, y algunos otros detalles, ¿verdad? El apóstol definitivamente era una persona pues muy entregado a su misión. Y pues él decía las cosas así, ¿verdad? O sea, bien claras, bien directas, aunque también había personas que lo consideraban débil ya estando cerca de él. Pero en cartas sí era como un poco más fuerte, aunque siempre con ese tacto también de felicitar, de mostrar su cariño y amor con los hermanos. Entonces es algo interesante del apóstol Pablo. Pero bien, entonces eso es importante de que nosotros, está bien conocer el Evangelio, compartirlo, el Evangelio de la gracia, pero sí, si vemos a alguien que está predicando un Evangelio diferente, puede ser por un tema de de desconocimiento. Nosotros podemos tomarlo a la persona, disipularlo, enseñarle, y si es enseñable, qué bueno, ¿verdad? Así como pasó con Apolos, de que Priscila y Aquila pues lo tomaron aparte y le enseñaron correctamente a qué se refería el Evangelio, y fue una persona muy bien usada para el reino, ¿verdad? Pero si en un dado caso esa persona insiste en no entender y predicar el Evangelio correctamente, de acuerdo a las escrituras, pues ahí sí sea anatema, ¿verdad? Entonces, y curiosamente en este texto bíblico se repite dos veces prácticamente. El apóstol Pablo lo menciona aquí, diferente que sea anunciado sea anatema, y dice nuevamente, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. O sea, cuando uno repite las cosas dos veces, generalmente en la Biblia, es como una reiteración, algo que se confirma, que se tenga ese cuidado, ¿verdad? Entonces, el título lo dice bien claro también, no hay otro evangelio. Bien. Entonces, debo amar intensamente al Señor. Ese es un deber que nosotros como hijos de Dios tenemos. Es necesario conocer la doctrina de la salvación. ¿Cuál es esa doctrina, ese conjunto de enseñanzas sobre la soteriología, más o menos lo que estuvimos hablando hace la clase pasada y anterior, que es sobre la salvación? ¿Cuál es esa enseñanza? Que nosotros somos pecadores y el pecado nos separa de Dios, y eso lo podemos ver desde el Génesis. Adán y Eva pues pecaron y fueron apartados del jardín del Edén. Si bien Dios tuvo gracia con ellos, tuvo misericordia, Dios no los fulminó en el instante. Inclusive, como ellos tenían vergüenza de porque estaban desnudos, Dios les diseñó vestimentas con pieles de animales. Y eso es algo curioso porque se puede decir que ese fue el primer sacrificio que se hizo en la historia humana, ¿verdad? Que para poder hacer esos trajes de pieles de animales, ¿verdad? A Adán y Eva, Dios tuvo que sacrificar a esos animalitos. Entonces es curioso, ¿verdad? Más adelante vemos que hay un sentido eso del sacrificio de animales con la ley ceremonial, la ley mosaica. Y todo eso apunta a Cristo, ¿verdad? Es una sombra, es un tipo de lo que ocurriría más adelante. Entonces sí, ¿verdad? Hemos visto en las clases anteriores que tenemos una naturaleza pecaminosa. Por esa caída del ser humano, eso nos separa de Dios. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios si no fuera por la gracia de nuestro Dios, si no fuera por ese nuevo nacimiento que es dado por Dios, ¿verdad? Por medio de su Espíritu. Vamos a leer un texto bíblico por ahí que va a hablar más sobre eso. Entonces la paga del pecado es la muerte.
Eso está claro, lo vemos desde el Génesis. Si bien Adán y Eva no murieron al instante de haber pecado, sí entró el pecado en el ser humano, en el ADN de nosotros, y ellos iban poco a poco muriendo. O sea, sí vivieron unas vidas largas, 900 y algo de años, pero murieron. O sea, ya iba en decadencia, en degradación su cuerpo poco a poco por el tema del pecado. Entonces eso es algo que nosotros somos deudores, pero en Cristo Jesús pues Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces pues, nosotros por la fe es que nosotros somos justificados delante de Dios Padre por medio de la fe en Cristo Jesús. Por el amor de Dios somos salvos y perdonados. Eso es una promesa que está en las Escrituras. Nosotros somos aceptos delante de Dios y pues el Señor Jesucristo es quien pagó el precio por nuestros pecados, vivió una vida justa, nunca pecó. Y esa justicia es imputada a nosotros por medio de lo que Él hizo. Entonces, pero hay un pero aquí. Pero también nosotros debemos amar a Jesús y guardar sus mandamientos. O sea, sí, debemos de tener el conocimiento de esta parte del Evangelio, que nosotros somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, y por el amor de Dios es que nosotros somos salvos y perdonados, pero por medio de Jesucristo, por la obra del ministerio del Señor Jesucristo. Y también debemos de actuar en consecuencia. Ahora somos nueva criatura, por lo tanto tenemos la capacidad de hacer obras de justicia, dar esos frutos dignos de arrepentimiento, en este caso de guardar sus mandamientos. ¿Y qué es guardar sino también cumplirlos? Obviamente no de una forma perfecta, pero sí de una forma genuina y sincera. A nosotros nos duele cuando pecamos, no dejamos de pecar, sí, estamos en un proceso de santificación que va a durar toda la vida, pero sí es un hecho de que vamos mejorando poco a poco, o sea, por lo menos cada uno en su ritmo. eh, pues sí, ¿verdad? Estamos en esta carrera de la vida, buscando ser como el modelo perfecto, de perfección, que es el Señor Jesucristo. Permítanme. Entonces, vamos a leer unos textos bíblicos que nos habla sobre este tema. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos a leer desde el versículo 22. Si me ayuda un hermano o una hermana con la lectura, por favor. Yo, hermano. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, hermana. Bien, ahí nos dice claramente, antes de que nosotros llegáramos a los pies de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, teníamos la naturaleza pecaminosa, no buscábamos a Dios, eh, en fin, lo que hemos estudiado, prácticamente estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos alejados de Dios totalmente. Esa depravación total que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Pero ahora que somos nacidos de nuevo, ahora hemos sido libertados del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ahora tenemos herramientas para poder resistir y actuar libremente. ¿Cómo así? Acuérdense que lo bueno es bueno. Si usamos la lógica, uno siempre debería de buscar las cosas buenas. Pero por nuestra naturaleza corrompida, la imagen de Dios, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, esa imagen se distorsionó con la caída y tenemos una tendencia hacia lo malo, hacia el pecado, entonces no tenemos esa libertad de poder escoger libremente lo bueno. En cambio, cuando uno nace de nuevo, nosotros ya tenemos esa libertad, esa esclavitud del pecado para poder hacer lo bueno y buscar a Dios.
Entonces dice, y hechos siervos de Dios. Ahora somos siervos o esclavos de Dios. Es ese sentido, ¿verdad? Antes estábamos esclavizados al pecado, ahora somos esclavos de Dios. La Reina Valera lo traduce bonito, ¿verdad? Como siervos, pero igual el sentido es de que nosotros sabemos que somos adoptados, ¿sí? Como hijos de Dios. Siervos se refiere a que ahora nosotros ya no estamos eh, en función del pecado, buscando el pecado, sino que ahora tenemos el sentir de buscar a Dios. Entonces por eso es que somos ahora siervos de Dios, esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el proceso en el que estamos. Son los frutos que estamos dando, esas obras dignas de arrepentimiento que hacemos, esos frutos del Espíritu con el que nosotros nos estamos formando poco a poco. Pues ese es el proceso de santificación y como fin la vida eterna. Eso, gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando tengamos ese cuerpo glorificado, ese cuerpo especial en donde ya no vamos a morir, vamos a ser inmortales, ya no va a haber relación con el pecado, ya no va a haber más llanto, más dolor, sino que vamos a estar con nuestro Señor, con esos cuerpos glorificados, es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, ahí nos confirma de lo que ya hablamos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, luego tenemos el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 21, voy a leer hasta el 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bien, aquí nos habla el hecho de que nosotros debemos de guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo resumió toda la ley y los profetas en los dos grandes mandamientos, el amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esos son los únicos dos grandes mandamientos, ¿verdad? Los más importantes. Hay por ahí unas personas que andan diciendo de que ¿cómo puedo yo amar al prójimo si no me amo a mí? Entonces agregan un tercer mandamiento, ¿verdad? Que primero me amo a mí mismo, después puedo amar al prójimo y después puedo amar a Dios o cualquier orden al respecto, pero eso es antibíblico, eso no lo enseña la Biblia. Simplemente nosotros nos amamos demasiado nosotros mismos. Tenemos un sentido egocéntrico y aún, y se oye extraño y raro y eso, pues no es el momento para discutir de eso, ¿verdad? Pero las personas inclusive que se quitan la vida, se la quitan porque consideran que no merecen vivir en un mundo que no los valora como ellos deberían serlo. O sea, es algo que obviamente no lo podemos discutir ahorita, es de un tema demasiado largo y habría que estudiar muchos pasajes de la Biblia donde nos enseña eso, pero el punto es de que la Biblia no nos dice que debemos amarnos a nosotros mismos, como muchas veces la psicología sí nos dice, ¿verdad? Que hay que tener amor propio. La Biblia no dice eso porque ya está preconcebido de que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Inclusive lo que nos enseña la Biblia es que tomemos nuestra cruz. Nos habla de que veamos a los demás con mayor estima, que no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos como debería ser. O sea, siempre nos está tratando la Biblia de que nosotros bajemos un poquito ese amor propio que tengamos y lo demos a los demás, o sea, que amemos al prójimo, como así como nosotros tanto nos amamos, pues que amemos también un poco así al prójimo. Y ahí se resume toda la ley y los profetas. Cuando la palabra dice ley y los profetas se refiere a todo el Antiguo Testamento.
Ahora, hay leyes ceremoniales, sacrificiales, perdón, que no las podemos hacer porque para comenzar, no hay un templo donde hacerlo. Segundo, el sacrificio del Señor Jesucristo eh, fue una vez y para siempre, y fue suficiente para el perdón de todos los pecados de todo el mundo, porque Él es Dios y es hombre. Tiene la doble naturaleza el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros por medio de la fe y por medio de todo el plan de salvación predicado, bueno, dicho desde el Génesis hasta pues el Apocalipsis, es lo que nos enseña, ¿verdad? Bien, entonces, sí, tenemos que guardar ese mandamiento del Señor Jesucristo. Y bueno, y aquí le preguntaron, ¿verdad? Que cómo es eso que te manifestarás a nosotros y no al mundo. Pues sí, con la palabra que está en nosotros, que mora en nosotros, eso hace de que nosotros entendamos y podamos recibir al Señor Jesucristo. Y no solo al Señor Jesucristo, sino que el Padre también mora en nosotros. Y más adelante nosotros entendemos de que el Espíritu Santo mora en nosotros también. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces es algo bien curioso, ¿verdad? Que en nosotros mora Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, y el que no me ama, pues no guarda las palabras del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Entonces sí, debemos de guardar sus enseñanzas y obviamente no solo tenerlo en la mente, sino que practicarlos, ser oidores y hacedores de su palabra. Juan capítulo, quiero ver, creo que me equivoqué, Juan 14:21, sí, 14:21. Un hermano o una hermana, si me ayuda a leerlo, por favor. Hermano, Sí. pregunta, este no es el que acaba de leer usted. Sí, tiene razón, muchas gracias, hermana. Quedando un poco despistado ahorita. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Este sería. Gracias. Amén, yo lo leo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén, muchas gracias, hermana. Nuevamente, tenemos que guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien que dice que lo conoce, pero no lo guarda, es mentiroso. Y eso de guardar no solamente, como les mencioné anteriormente, no solo es de tenerlo en la mente, sino de practicarlo. Y no es que la salvación sea por obras. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, es por gracia. La estuvimos estudiando la vez anterior, pero es un hecho de que si nosotros hemos nacido de nuevo, ahí en la palabra leímos también de que somos libertados del pecado, es porque nosotros tenemos la capacidad de poder resistir y de poder tener una vida en consecuencia de ser hijos de Dios. Y como les mencioné, bueno, o sea, definitivamente seguimos pecando porque no podemos, o sea, también radicalmente dejar todo, ¿verdad? Sí, hay personas que de repente son nacidos de nuevo y pueden dejar vicios o dejar algún tipo de pecado así de golpe. Y sí, hay testimonio de eso, definitivamente, pero de alguna u otra forma pues seguimos pecando. Con una pequeña mentira pues ahí estamos corrompiendo toda la ley, porque con un solo pecado nosotros somos transgresores de la ley, o sea, todo lo que tiene que ver con los mandamientos. Entonces, sí, o sea, si fuera la salvación por obras, pues por el cumplimiento de la ley, creo que nadie podría ser salvo. Y algo curioso que ahí tal vez les puedes asustar, ¿verdad? Sí, la salvación es por obras. ¿En qué sentido? En que el que la guarde pues va a ser salvo, pero ¿qué pasa? Nadie de nosotros las puede cumplir, nadie de nosotros puede eh, dejar de pecar, pero hay alguien que sí lo hizo y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros gratuitamente podemos ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pero el pago fue muy alto. Fue la vida de Dios encarnado.
y es por las obras de Él que nosotros somos aceptos delante de Dios. Somos justificados por medio de Jesucristo, porque Él sí cumplió toda la ley a cabalidad, toda la ley del Antiguo Testamento. Entonces sí, la salvación al fin y al cabo sí es por obras, pero no es por nuestras obras, es por la obra del Señor Jesucristo. Bien, Yo tengo una pregunta, hermano. sí, dígame, hermano. En el caso, vaya, por ejemplo, ahorita estamos hablando del que ya está dentro de la vida cristiana, pero vaya, por ejemplo, hay alguien que está adentrándose a la vida cristiana y no se ha decidido por bautizarse. Y esta persona, por ejemplo, tiene el vicio de su boca, en este caso, las malas palabras que comúnmente cuestan que se quiten. Y esta persona está decidida a bautizarse. ¿Usted qué aconsejaría? Que para poder bautizarse, esta persona se tiene que quitar, se tiene que quitar toda cosa de la vida de la carne para poder comenzar de cero, o puede tomar la decisión de bautizarse, adentrarse a la vida cristiana e ir poco a poco mejorando. Consulto esto por lo mismo que usted acaba de leer y lo que nos acaba de explicar. Sí, gracias, hermana. Sí, como hemos estado estudiando todo este tiempo, pues sí, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el bautizarse es una obra, no es un requisito de salvación, pero sí es una ordenanza, es un paso de obediencia. Y pues sí es cierto, el decir malas palabras puede ser un pecado um, feo, ¿verdad? En el sentido de que, um, pues sí, puede dar uno mal testimonio por eso, pero en sí, ¿quién no peca, verdad? O sea, ¿quién puede decir que no peca? Inclusive en la palabra nos dice que el que dice que no peca lo hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos, todos nosotros, eh, mientras estemos en este lado de la eternidad, en esta tierra, pues vamos a seguir pecando. Y el pecar, o sea, con solo decir una mentira piadosa, por ejemplo, que eso no existe, ¿verdad? Pero por así decirlo, una mentira pequeña, ¿verdad? Simplemente es pecado y con eso estamos transgrediendo la ley. Le voy a leer ese texto bíblico mejor, se lo voy a buscar. Ahorita no me acuerdo ahorita, sé que está en Santiago, pero Santiago 2:10. Solo que está en traducción del lenguaje actual, perdón. Voy a ponerlo en Reina Valera. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, yo el consejo que le daría al hermano es de que se bautice y que siga estudiando la palabra, lea la palabra, porque una medida más se estudia la palabra, obtiene más conocimiento, uno se percata más de lo pecador que uno es. Y eso es bien curioso, ¿verdad? Porque muchas veces uno no reconoce o no mira lo pecador que uno es, lo pecaminoso que uno es en sí, ¿verdad? Entonces, a medida uno va leyendo, uno se va dando cuenta, va descubriendo y el Espíritu Santo lo va transformando. Entonces, ese hermano que es creyente, entiendo que es creyente, pues tiene el Espíritu Santo y por ende está en un proceso de santificación. Entonces sí, yo le aconsejaría que se bautizara. Y pues igual necesita oración, ¿verdad? Oración para que pueda seguir adelante en esa madurez espiritual, ¿verdad? Que eso lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Nosotros ponemos pues la base de dar un buen ejemplo ante las demás personas, dar testimonio, pero sí en sí el Espíritu Santo es el que hace el trabajo en las personas, ¿verdad? No sé si con eso respondí la pregunta, hermano. Sí, gracias, hermano. De acuerdo, gracias. Bien, sí, hay varios textos bíblicos que también vamos a tocar ese punto. Bien, dice, debo presentar el Evangelio.
bueno, no es una pregunta, es una afirmación, debo presentar el Evangelio. Es una responsabilidad del creyente el testificar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? En que nosotros que somos pecadores tenemos la posibilidad de ser salvos. ¿Por medio de quién? Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por designio de Dios, por esa gracia de Dios, por ese plan de salvación que desde antes de la fundación del mundo fue diseñada y ha sido ejecutada. Obviamente estamos a la espera, ¿verdad?, de que se consuma todo, pero nosotros ya somos salvos. Así como lo que vimos en la cadena de salvación, a los que conoció, a estos también llamó, y a los llamados estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ese mismo grupo de salvos, pues van a seguir esa cadena al pie de la letra hasta la venida de Cristo y que nosotros recibamos ese cuerpo glorificado. Y pues también dice aquí, dar cumplimiento al anuncio de las buenas nuevas, que Dios salva a los pecadores. Y ojo con eso, ¿verdad? O sea, todos somos pecadores, Dios salva al pecador. Alguien que no necesita de un médico no va al hospital, ¿verdad? Pero nosotros sabemos nuestra naturaleza, sabemos quiénes somos, ¿verdad? Entendemos nuestra condición y por eso es que buscamos al médico. Que en este caso el médico de nuestras almas es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros reconocemos que somos pecadores, pues nosotros vamos a Dios, quien salva a los pecadores. Vamos a leer un texto bíblico, este lo voy a leer yo, Romanos capítulo 10, quiero ver a dónde estoy, aquí. Romanos capítulo 10 del 5 al 16, este es un poco largo, le quise emplear un poco más para ver algunos detalles. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley mosaica, ¿verdad? Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está citando un texto bíblico del Antiguo Testamento, ya lo vamos a ver cuál es, y no solamente lo está citando, sino lo está interpretando, nos lo está interpretando, y eso es muy bueno porque ese texto bíblico, al leerlo así de pasada, uno no le entiende, o sea, o uno puede entender otra cosa, mientras que el apóstol Pablo aquí nos da la interpretación correcta y cómo eso apuntaba a Cristo Jesús. Entonces dice, esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, su resurrección. O sea, la primera parte es sobre la venida del Señor Jesucristo, que Él, como Dios, ¿verdad?, vive en los cielos, se encarnó, vino aquí a la tierra como hombre y Dios, ¿verdad? Y una vez muerto, Él fue resucitado y subió a los cielos, está a la diestra del Padre, sentado en su trono. Entonces eso es lo que la interpretación que está haciendo el apóstol. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué bonito, qué glorioso, qué esperanzador, qué tan fácil es que la solución a toda nuestra eternidad, nuestra vida eterna, está en nuestra boca, ¿verdad? Y en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, en nuestro entendimiento de quién es Cristo para nosotros. Y si nosotros entendemos que el Señor Cristo Jesús es nuestro Salvador,
entendemos la obra que Él ha hecho para con nosotros, que es venir aquí a la tierra, cumplir la ley a cabalidad, morir por nuestros pecados y ser resucitado para ser el primero de la resurrección, enseñándonos el camino, la verdad y la vida. Pues no hay otra forma de pensar de que cómo no vamos a ser salvos, pues si tan claros nos los ha dejado la Escritura de que esta salvación era así y nosotros somos aceptos delante del Padre por medio de Cristo Jesús. Y continúa el versículo 14, ¿cómo pues invocarán? Que este es el meollo del asunto de esta parte, ¿verdad? De esta parte. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, haciendo cita de otro pasaje, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas es evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, ahí citando al profeta Isaías, ¿verdad? Bien, efectivamente, aquí vemos pues que es un deber de nosotros el predicar el evangelio, el compartir la palabra, el compartir estas buenas nuevas de salvación, no solamente con nuestro testimonio, sino puede ser un poco más proactivos en ese sentido de poder compartirle a los demás, pues obviamente tampoco no ser invasivo ni persistir, porque a veces pues podemos también quedar mal, ¿verdad? Parece con esas personas. Entonces, pero sí, o sea, creo que es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, en que podamos nosotros compartir de alguna forma, aprovechando esas oportunidades que nos da el Señor para con los demás. Entonces, aparte de este texto bíblico, quería hacer mención sobre el tema de la ley de Moisés. Desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de una salvación por medio de gracia, por medio de la obra que hace Dios en nosotros. Y aquí lo vamos a leer. Por ejemplo, esto lo voy a leer yo porque es bien largo y son como 3 textos bíblicos y por el tiempo, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 3, dice, sucederá, y prácticamente todo lo que voy a estar leyendo ahorita es del capítulo 30. Ojo con eso, o sea, no me estoy saltando a otros pasajes más lejanos, están dentro de este mismo capítulo. Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que de hecho el pueblo de Israel pasó por todo eso, ellos tuvieron grandes bendiciones, llegaron a la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, tuvieron un reino glorioso en los tiempos del rey David, en los tiempos del rey Salomón, fue un reino impresionante, ¿verdad? Entonces dice, cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, acuérdense que también el pueblo se descarrió, fueron llevados cautivos, y de hecho aquí lo menciona, que he puesto delante de ti y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. O sea que Dios mismo le está ahí profetizando lo que les iba a pasar en el Deuteronomio, o sea, en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Y dice, y te convertirás a Jehová tu Dios y obedeceréis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aquí pareciera que esta promesa es para el pueblo de Israel sanguíneo, ¿verdad? Pareciera que todo esto ya se cumplió cuando ellos regresaron a su tierra, a Judá, bueno, a Jerusalén, reconstruyeron el templo, etcétera. Y sí, parte de todas estas profecías se cumplieron ahí, pero también ahí van a ver que en este capítulo 30 pues nos hace ver que también entramos nosotros. En el versículo del 6 al 8 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia,
Aquí está hablando en términos espirituales. La circuncisión era una señal del pacto de Dios con su pueblo Israel, haciendo ver de que esas personas que son de Israel son parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Era una señal física, era algo que apuntaba hacia algo mucho más glorioso. Y esto es que Dios iba a circuncidar el corazón de las personas. Es un acto que Dios iba a hacer, no que nosotros lo íbamos a hacer. ¿Y para qué? ¿Para qué hizo ese acto Dios? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí estamos viendo el nuevo nacimiento, la circuncisión que hace Dios en el corazón es esa representación del nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo en nosotros, para creer en el Evangelio, ¿verdad? Y con eso nosotros podemos amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma, y vamos a tener esa vida eterna aquí para fin de que vivas la vida eterna. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Sabemos que va a llegar el tiempo del juicio final en donde los enemigos de Dios pues van a recibir su castigo eterno como justicia, van a recibir justicia. Y nosotros por gracia, por amor de Dios, por la circuncisión que Él hace en nuestros corazones, vamos a ser salvos por pura misericordia, ¿verdad? Y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Imagínense, si ustedes se ponen a pensar, nosotros guardamos todos los mandamientos de Dios. No, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué quiere significar a eso? Alguien tuvo que haberlos cumplido. Sabemos que el Señor Jesucristo nunca pecó y nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Él nos representa, así como antes en el viejo hombre, Adán nos representa, somos una criatura de Dios caída, inclinado hacia el mal, pero en Cristo Jesús nosotros, siendo Él nuestro representante, nosotros somos sin mancha delante de Dios, porque el Señor Jesucristo es sin mancha delante de Dios. Pero más adelante menciona en el versículo del 10 al 14, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Bueno, aquí está como terminando el tema anterior. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea que al pasar eso que está mencionando, que va a circuncidar la carne, el corazón, y vamos entonces a obedecer la palabra de Dios, menciona en el versículo 11, y este es donde yo quería como caer, ¿verdad? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Curioso, ¿verdad? Si nosotros vemos los 613 mandamientos según los judíos que hay en el Antiguo Testamento, si nosotros vemos cada uno de ellos, pues es bien difícil que uno los pueda cumplir, ¿verdad? Para hacerlo más resumido, los 10 mandamientos. ¿Quién puede decir que cumple los 10 mandamientos? Por ejemplo, el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, ¿quién lo puede cumplir? Si para hacer eso tendríamos que nosotros en todo momento amar a Dios, por ende no tendríamos que pecar nunca, porque cuando nosotros pecamos prácticamente le damos la espalda a Dios. Entonces, o sea, ¿quién puede ser salvo en ese sentido? Bueno, el Señor Jesucristo lo enseñaba así, de que decía que, por ejemplo, no adulterarás, dice la palabra, ¿verdad? Que eso es lo que nos habían dicho, pero el Señor Jesucristo nos enseñó el principio espiritual y el trasfondo de todo eso, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya pecó. O sea que el mandamiento, al cumplirlo literal, pues está bien, pero hay un trasfondo espiritual, un principio más profundo, que en donde nosotros, pues sí, las consecuencias no es lo mismo, ¿verdad? Que yo mire a una persona para codiciar, o sea, obviamente no tiene unas consecuencias así claramente, pero estoy pecando. El punto es ese pecado, ¿verdad? Entonces, pero aquí nos está diciendo que este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, dice, imagínense, o sea, ¿de qué está hablando entonces la palabra? Ya lo vamos a ver. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá,
y nos lo hará oír para que lo cumplamos. ¿No le suena conocido este pasaje, verdad? Es lo mismo que el apóstol Pablo está traduciendo o interpretándonos a nosotros. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. A eso se refiere ese pasaje. Obviamente él está usando otra versión, está usando la Septuaginta, entonces, y está parafraseando de alguna forma este pasaje, pero todos los teólogos están convencidos que está haciendo referencia a este pasaje. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Lo mismo que hemos estado leyendo aquí. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Entonces nos dice aquí esto bien, bien glorioso. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Bueno, si uno lee Deuteronomio y pasa por esto, uno se queda pensando, no entiendo, no entiendo. ¿A qué se refiere? Si me está diciendo que debemos de cumplir toda la ley, que vamos a tener la capacidad de cumplir todos los mandamientos. Y me dice que es fácil, que no es difícil, pues, y que no está lejos. Y después nos dice que muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces el apóstol Pablo aquí nos da una gran luz, ¿verdad? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí nos explica, ¿verdad?, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ese es el evangelio que nosotros debemos de compartir, hermanos y hermanas. La salvación es por gracia, es el Señor Jesucristo que cumplió toda la ley, y por medio de Él es que nosotros somos aceptos delante del Padre, somos sin mancha delante de Él. Y pues efectivamente nosotros seguimos pecando, no es que ya no pequemos, pero tenemos un Padre Celestial al cual pues nosotros podemos llegar confiadamente a confesar nuestro pecado, ir al trono de la gracia para recibir ese socorro oportuno. Entonces ese era el punto que quería tocar en esa parte. Bueno, ya son las 7:58. La semana pasada, me disculpan porque yo, no sé, me confundí con el tiempo y pensé que tenía media hora cuando ya estábamos prácticamente en la hora. Pero bueno, ahí me van a disculpar, hermanos. Hoy sí vamos a terminar dentro de unos 2 o 3 minutos. Solo quiero mencionar esto: 3 elementos del Evangelio a nuestro favor: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. La vieja naturaleza entonces murió con Cristo en la cruz y fue sepultado con Él. Fuimos resucitados con Él a una nueva vida. De hecho, eso es lo que enseña el bautismo, que nosotros somos sepultados con Cristo cuando nosotros somos sumergidos en el agua y somos resucitados para una nueva vida, cuando somos levantados. Ese es como una representación del nuevo nacimiento. Hemos muerto al viejo hombre y ahora nosotros vivimos. Somos una nueva naturaleza y por eso vivimos en consecuencia de ser hijos de Dios. Obviamente esto es simbólico, pero va a llegar un día que sí va a pasar efectivamente cuando nosotros realmente muramos y resucitemos, que se dé la resurrección, que tengamos ese cuerpo glorificado, pues. Y hay un pasaje bíblico que creo que tengo el tiempo para leerlo. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, el resumen del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento, ya leímos unos pasajes del Deuteronomio que nos confirma eso. Sobre el Señor Jesucristo, el sacrificio, pues hay tantos salmos, tantos pasajes, tantas sombras y figuras de lo que venía a hacer Cristo Jesús, que es abrumador, pues hoy no los podemos tocar todos ellos, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. El ejemplo que puso el Señor Jesucristo, ¿verdad? La señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez.
Efectivamente, eso representaba esos 3 días y 3 noches. Bueno, esos 3 días, al tercer día resucitó el Señor Jesucristo. Representaba eso, es una sombra, una figura de lo que iba a ser. Entonces, efectivamente, toda la escritura, el Antiguo Testamento, habla del Evangelio. Bien, entonces, hermanos y hermanas, falta un par de slides ahí, ya lo vamos a terminar la otra semana, no hay problema. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún detalle, algún comentario que quieran hacer, hermanos y hermanas.